Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Nagá Berosh, reliterado al castellano, afección en la cabeza. Y está compuesta por lo que es el libro de Levíticos, capítulo 13, del verso 29 al verso 59. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 19. En el libro de los Salmos, el Salmo 83. Y en el Brit Hadashah tenemos lo que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 12 al 15. Afección en la cabeza. Y bueno, seguimos hablando de lo que es la pureza ritual y la impureza ritual. El trabajo para los Kohanim, para los sacerdotes. Pero antes de comenzar con mi comentario, quiero aprovechar el tiempo en las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Que el Eterno les bendiga grandemente. Ellos son los fundadores y presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que es quien nos da cobertura a la Keilah de Joshua, al Instituto de las Raíces Hebreas, a Congregación del Yo Soy, a diferentes ministerios en todo este mundo. Bendito sea el Eterno por la vida de ellos y así también por la vida de todos los maestros y maestras que hoy comparten su comentario y que es de mucha bendición para todos nosotros. Al igual, para cada uno de los congregantes de la Keilah de Joshua, una congregación por línea. Bendiciones para todos los que hoy están conectados a Radio Shalom y los que nos siguen a través de diferentes plataformas en las redes sociales. Bendiciones abundantes para todos en este día de reposo. Y bueno, mis amados, también vamos a declarar nuestro dogma de fe en que creemos en un solo Elohim, único y verdadero. Y decimos, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shehebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel. Jehová, vuestro Elohim, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya, pues le damos gracias al Eterno, gracias Eterno Jehová Sebaot, por tu amor, tu misericordia y por este día de reposo, este día de delicia, este Yom Shabbat que tú has creado para nosotros y porque nos permites estar aquí reunidos, nos permites la vida y la oportunidad de estar juntos, disfrutando de este día de reposo, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu bendita Torah, unidos en Ejad. Toda Rabá. Avinu Yehová, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Bien, mis amados, pues quiero invitarle ahí donde tenemos nuestro, lo que es la primera porción, es en la bendita Torah, en el libro de Vaikra, Levíticos, capítulo 13, del verso 29 al 59, recuerde, ¿cómo se llama nuestra parashá? Nagá Berosh. Afección en la cabeza. ¿Afección de qué? Vamos para allá. Libro de Levíticos capítulo 13, verso 29 nos dice de esta manera. Si un hombre o una mujer tiene una llaga en donde, en la cabeza o en la barba, esto hablando del hombre, ¿qué iba a suceder? Bueno, pues también tenía que pasar un proceso de revisión, de supervisión, y si era Zarat, tenía que ser cortado de su pueblo, tenía que ser exiliado, tenía que ser apartado y luego revisado, como bien lo sabemos. ¿Y este trabajo quién lo tenía que realizar? Los sacerdotes. Bendito sea nuestra abacados. Y como bien recordamos, el Eterno llamó a su pueblo, lo rescató del sistema de Misraim, de Egipto, para atraerlo hacia él y convertirlos en su tesoro y en un reino sacerdotal.
Y esto era parte de las instrucciones para ellos. Pero obviamente, por la idolatría en el becerro de oro y porque solamente la tribu de Leví estuvo del lado de Jehová, junto con Moshe, ahí a las puertas del tabernáculo de reunión, entonces este trabajo fue delegado de parte del Eterno a lo que es la tribu de Leví. Benditos sean los trabajados. Entonces, la zarat o el zarat, hablando de lo que es del cuero cabelludo, estamos hablando de la cabeza, o también de la barba, es diferente a todas las otras formas descritas anteriores. La esencia del primer padecimiento descrito en este pasaje, conocido como Netec, como llaga, es que provoca la caída del cabello en medio del cuero cabelludo o también en medio de la barba. Por ejemplo, en el área de la calva debe ser por lo menos gris y estar así totalmente rodeada de cabello. Según el consenso de los Jajamín, de los sabios de Torah y comentaristas en la bendita Torah, realmente no importa el color de esa área y no es necesario que haya una decoloración de la piel. En este caso, la presencia de pelo o de cabello blanco tampoco es prueba de la impureza. La única manera en la que estas partes del cuerpo pueden llegar a tener zarat, el lepra, es si produce caída del cabello y si presentan los síntomas expuestos en todo este pasaje. Y estamos hablando de cabello o de pelo amarillento, o si la dolencia se extiende por la piel. Para lo que es del verso 31 al verso 33, ahí nos explica que si el pelo es de cualquier color, excepto amarillento, esto exenta a esa área de la calva de contraer lo que es la impureza, incluso si el pelo fuera de un color anormal. Ninguno de estos dos síntomas de impureza apareció durante el periodo de 7 días de confinamiento. 7 días tenía que separarse y luego volverse a revisar. Mas si el área de la calva había crecido o había brotado pelo amarillento o cabello amarillento, entonces sí sería impuro. Sí sería impuro. Entonces tendría que nuevamente ser apartado. Y lo que era el pelo de alrededor del área afectada, había que dejarlo como referencia para poder notar si la afección se extendía, si la llaga se hacía más grande o se reducía. Es lo que ahí pudimos ver también. Otro punto que pudimos ver de lo que es el versículo 37 al 44 es de que a pesar de que aún están presentes los signos de impureza, es decir, la llaga no se había reducido y hay aún pelo amarillento en el mismo, se tenía que hacer a un lado, se tenía que apartar. Solamente el versículo nos habla de cabello oscuro, cualquier color diferente al amarillento abroga la impureza. Tenía que ser amarillento para que fuese declarado como impuro. Podía haber manchas brillantes o manchas blancas. Esto se trata de una como erupción inofensiva en la piel, pero la incluye a fin de que no hubiera confusión posible entre ese tipo de erupción y lo que era la lepra, para no causar ansiedad a la persona afectada y obviamente ni a sus familiares. Entonces también tenía que pasar un proceso de supervisión. Tal tipo de mancha o pues sí, prácticamente una mancha
no era infeccioso. La razón es de que cualquier cambio indeseable en la condición física o económica de la persona, e incluso si es una molestia menor, como una cortada, debe ser considerado como un eventual castigo por el pecado cometido. Esto es lo que representa realmente la lepra, que se había transgredido un mandamiento y que se había permanecido en esa transgresión. Se había insistido en seguir con esa mala conducta, con esa transgresión a los mandamientos del Eterno. Entonces la víctima debería procurar una opinión experta sobre si su comportamiento había sido deficiente y cómo podría mejorarlo. Por eso no solamente iba a observar su llaga, su decoloración de cabello delante del sacerdote, sino también su conducta. Tenía que ser expulsado o exiliado o cortado de su pueblo, ser sacado fuera del campamento 7 días para estar en introspección, meditar en sus caminos y darse cuenta si estaba caminando conforme a la voluntad del Eterno o estaba fuera de la voluntad del Eterno, y a consecuencia de ello le había venido este padecimiento. Entonces tenía que consultar con un experto, y ese experto, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los Kohanim. Ahora, en este tiempo, la lepra es, digamos, similar al pecado. El pecado. ¿Cómo puedes o a dónde puedes recurrir para ver si tu actitud es la correcta o no es la correcta? Bueno, pues con alguien que conoce de Torah, con alguien que camina conforme a la voluntad del Eterno para que te pueda instruir, enseñar, redarguir o corregir a través de la bendita Torah. Para eso el Eterno constituyó los ministerios, lo que conocemos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros. Porque la finalidad de esos ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bendito sea nuestra abacados. Así que esos consejeros que el Eterno ha levantado pueden... En ese tiempo eran los sacerdotes, pero en este tiempo, pues también es la misma función. Somos un reino sacerdotal, porque el sacerdote tiene la función de reconciliar al pecador con el Eterno. Obviamente tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos bien al estar atentos. Y con la bendita palabra mostrarle a la persona en qué está transgrediendo sus caminos. ¿Quiénes son los maestros de la nación de Israel? Con ellos hay que ir. ¿Quiénes son los maestros en la Keilah de Yehoshua o donde te congregas físicamente? Ahí tienes que ir. ¿Y dónde podemos medir el modelo? En la bendita Torah. ¿Cómo deben ser? Kadosh, santos, apartados para el Eterno, conocedores de las leyes de la bendita Torah. En caso de que a alguien se le cayese el cabello de todo lo que era la mitad posterior de su cabeza, o de toda la mitad anterior de la misma, o de su barba, esa nueva calva es considerada igual, de la misma manera y forma que el resto de su cuerpo, con una excepción: la presencia o la ausencia de pelo blanco. Eso era irrelevante. Pero si era pelo amarillo, ahí estaba el problema. Tal y como destacamos, la característica distintiva de la llaga es que el área calva está rodeada de cabello, mas en este caso todo el cabello en el área afectada se cae.
La calvicie no es una impureza, pero la infección puede aparecer allí como en otros lugares. Si aparecía una mancha, debía tratársela como en los otros casos. En este se trata de una mancha blanca rojiza acompañada de hinchazón. En todos los casos previos, la ley o la Torá o la ley de la Torá emplea solo lo que es el pronombre, mas en este caso se refiere a la persona misma. Cuando Jehová Sebaot, el Eterno, nuestro Elohim, misericordioso, castigaba a una persona, que en realidad era su maldad la que la castigaba, prefería hacerlo de esta manera, o que sucediera de esta manera, y no le causaba, o no buscaba el Eterno causar una humillación pública. Entonces, el transgresor, el pecador, debe de saber lo que le sucede y hacer teshuvá, hacer penitencia por su transgresión, por su pecado. Mas no tiene que ser avergonzado innecesariamente. Esto es lo que debemos nosotros entender y comprender. Entonces, el leproso lleva vestimentas de luto. ¿Por qué? Porque debía comportarse como si la muerte ya hubiese obtenido victoria sobre de él. El que llegara a la lepra lo podemos ver como una maldición, pero también tenemos que entender que podía ser una bendición, porque a través de ese proceso de la lepra y a través de ser separado, apartado de su pueblo, tenía que entrar en introspección, meditar en sus propios caminos y darse cuenta cómo estaba caminando con respecto al Eterno y hacer teshuvá. Hacer teshuvá. Entonces, ese leproso llevaba vestimentas de luto, como si la muerte ya hubiese obtenido victoria sobre él. Y ciertamente, si no se componía, pues estaba condenado a morir. Y sabemos, como dice el Brit Hadashah, porque la paga al pecado es muerte. Mas la dádiva del Eterno, vida eterna, valga la redundancia, en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. ¿Qué representaban los vestidos rasgados, las vestiduras rasgadas? ¿Qué era? Era una señal que acostumbraba el pueblo de Israel, que anunciaba que había calamidad en su vida y un profundo pesar por la situación que estaba viviendo. Así que debía llevar la cabeza descubierta, o más bien desgreñada. No debía cortarse el cabello ni peinarse. Debía presentar una apariencia de desánimo, de tristeza, de aflicción. En las últimas etapas de esa enfermedad, los párpados, las orejas, incluso hasta la nariz desaparecían, quedando expuestas algunas veces los huesos de la cara. Entonces imagínese, sería complicado o muy difícil imaginarse pues es prácticamente un escarnio, un espectáculo repulsivo, porque no debe ser fácil ver a alguien que ya no tiene cachos de piel y que la piel se le está pudriendo. Entonces, si el leproso buscaba refugio bajo un árbol, cualquier persona que estuviera sentada a la sombra de ese mismo árbol se consideraba una persona contaminada. Por eso es que entendemos que la kedushá, la santidad, no se puede contagiar. O sea, no se contagia, esa se vive, esa se guarda. Pero el pecado, ese sí se contagia, así como la lepra. Así que el leproso debía vivir solo, fuera del campamento, y bajo ninguna circunstancia podía entrar en la ciudad, no podía entrar en el campamento. El leproso dependía de la caridad para vivir. Entonces había quien sacaba el alimento y lo dejaba por ahí, y a ellos tenían que acercarse por él, pero no recuperaban
la vasija en la cual les llevaban el alimento. Entonces era algo verdaderamente complicado porque eras excluido, eras inmundo y así te gritaban, inmundo, inmundo, ritualmente impuro, no podías acercarte ni a tu familia y mucho menos al Mishkan, al tabernáculo de reunión. Así que la lepra era en verdad una muerte en vida. Así como nos enseña la bendita Torah. Aquel que transgrede, aquel que peca, tiene una muerte espiritual. Porque el pecado hace división entre el Eterno y los hombres. Entonces la lepra, o tener lepra, era como estar muerto ya en vida. Y a lo que había que morir era al pecado, no a la vida. Entonces una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás, no podía estar cerca de los demás. Si su pecado había traído ya a su vida la lepra, tenía que arrepentirse. Este pecado de Zarat está atribuido a lo que es el Lashon Hara, a la calumnia, al chisme, al mal hablar. Tiene que ver con la relación social, con la relación interpersonal. Entonces ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo, ya no podría andar chismorreando, ni hablando mal de las demás personas. Entonces la Lashon Hara es muy delicado. Es muy delicado porque en este tiempo que estamos leyendo, acarreabas lepra a tu vida. Esa maldición. Ahora, pues el Lashon Hara sigue estando prohibido. Porque manifiestas esa lengua leprosa. Y tenemos que hacer teshuvá si hemos caído en eso. El leproso ni siquiera tenía derechos, solamente estar aislado. No podía asociarse con otras personas, tampoco impuras. Así ya no podía pecar más con su lengua. Ya no podía hablar el Lashon Hara con nadie. Tenía que utilizar el tiempo para hacer teshuvá, para dialogar con el Eterno y ponerse a cuenta con él. Bendito sea el Eterno. Las vestimentas llevadas por los israelitas eran mayormente de lana o lino. Bajo ciertas condiciones climáticas podrían aparecer manchas de moho en ellas. La lepra en las paredes, por otro lado, en las paredes de las casas o en las vestimentas, tomaba forma de manchas o de vetas rojas o verdes, como ahora lo que conocemos como moho. Era lepra que también aparecía en las casas y en las cosas. Y esto era porque en ese hogar se practicaba el pecado. Mayormente el de Lashon Hara. Parece que era así como un hongo, como ahora conocemos el moho. Bueno, por lo menos aquí en mi país, en México. Y aunque era un poquito diferente de la lepra, o de la lepra de los seres humanos, también indicaba que esa casa era insalubre. En esa casa había transgresión. Esa casa era impura también. Por otro lado, lo que era la ropa infectada podría quizá extender a otros seres humanos la enfermedad. Entonces, también eso tenía que ser quemado. Pero la razón de esta plaga de Zarat, ya sea en las casas, ya sea en las ropas, ya sea en los utensilios, o en los utensilios de piel, o en las personas, era consecuencia de una persistencia en el pecado. Entonces el Eterno siempre mostraba, pero si las personas insistían o persistían en esa misma transgresión, en esa misma mala conducta, en ese mismo mal hablar, entonces venía Zarat
atraían el zarad a su vida. Se manifestaba ya su mala manera de vivir en su propia carne. Es como lo podemos ver ahí en la Sagrada Escritura. Cuando vemos la historia de Naamán, vemos la historia de Naamán que tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán, en el río Jordán, en el Jardín, que significa descenso o humillación. ¿Qué tuvo que hacer? Sumergirse 7 veces, una plenitud. Tuvo que humillarse, tuvo que arrepentirse, tuvo que hacer teshuvá, reconocer que había transgredido y reconocer que solamente el Eterno podía sanarle. Y le sanó, le quitó la lepra. Tal y como lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 19, como lo estuvimos estudiando en esta semana. ¿Quién sanó a Naamán? ¿Las aguas del Jordán? No, él obedeció. Y obedeció las instrucciones que llegaron de parte del Eterno. Pero quien lo sanó fue el Eterno. Quien sanaba a todo leproso era el Eterno. Y después de ser sanados tenían que ofrecer una ofrenda, sacrificio por el pecado. Y lo tenía que ofrecer el sacerdote. Ahora, también encontramos otra porción en el Brit Hadashah, lo que es en Gilel Lucas. Ahí encontramos en el capítulo 5, verso 12, que nos habla que una vez nuestro amado Mashiach Yehoshua andaba pues cumpliendo su ministerio en esta dimensión de los vivos, y se acercó a él un hombre cubierto, pero cubierto de zarat, de lepra. Y cuando vio al maestro, cuando vio a nuestro amado Mashiach Yehoshua, cayó rostro en tierra, se postró y le suplicó y le decía: Adón, Adón, si quieres, puedes limpiarme. Nuestro amado Mashiach Yehoshua extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y de inmediato, ¿qué pasó con el zarat? Le dejó y este hombre fue limpio. Entonces Mashiach le advirtió de que no se lo dijera a nadie, sino como testimonio al pueblo. Le dijo: ve directamente al Cohen, al sacerdote, y haz la ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moshe. Eso es lo que le dijo el Eterno. Bueno, nuestro amado Mashiach Yehoshua, o el Eterno, en nuestro amado Mashiach Yehoshua, como bien sabemos. ¿Quién sanó a Naamán? El Eterno. ¿Quién salvó a este leproso? El Eterno salva. Nuestro amado Mashiach Yehoshua, el mismo Eterno manifestado en carne. Ahora, ya no tenía que hacer, bueno, en este tiempo ya no tenemos que hacer un sacrificio por el pecado. Porque Mashiach ya fue sacrificado por nosotros. Él ya fue sacrificado por nosotros, por nuestra culpa. Él es la ofrenda. Él es el sacrificio. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? A veces tenemos malos pensamientos y como muchas veces se ora: perdóname, eterno Jehová Sebaot, por mis pecados en los pensamientos leprosos, pensamientos impuros. Y otras ocasiones, hablando la Shon Hará los unos de los otros, criticando, murmurando, chismorreando. Y entonces viene lepra a nuestra barba, cuando nuestra barba tiene que ser la formalidad y el compromiso con las cosas del Eterno. Y nuestra boca no podemos utilizarla ya más para la Shon Hará, sino para la Shon Hatov, para hablar bien, para hablar bendición. Bendito sea nuestro abacados.
Entonces ahí, bendito sea el Eterno, que ya no estamos bajo el sistema de la Torá en cuanto a que se manifieste el Sará de nosotros, sino bajo la gracia de Mashiach Yehoshua, que ya murió por nosotros. Entonces honremos ese sacrificio y obedezcamos al Eterno y aprendamos. Aprendamos de lo que hoy estamos estudiando. Guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestros sentimientos, guardemos nuestras emociones y nuestras palabras. Que la abundancia de nuestro corazón que sale por nuestra boca sea bendición, sea el Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Pues esto es lo que les puedo comentar conforme y respecto a esta porción de este día. Con el favor del Eterno, pues el próximo Shabbat nos estamos escuchando. Mientras tanto, sigamos disfrutando de toda la enseñanza que hay el día de hoy. Y mis amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que tengan un excelente Yom Shabbat. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Lehid Rao. Hasta pronto. Amén.